Bien. Bueno, entonces damos la palabra a Jessica Delgado Bautista, Jessica Andrea Oyola Barrios y Diana Paola Pardo Roa. Ellas nos van a acompañar con la ponencia titulada La escuela como reflejo de la necesidad social. Adelante, Jessica y Diana. Buenos días, profesores, buenos días, colegas. Mi nombre es Jessica Delgado. Yo soy licenciada en física y pues nosotros enviamos la videoconferencia, nosotros compartimos el video o lo comparten ustedes. Si tú deseas compartir el video, no hay ningún problema, puedes hacerlo. Ok, permítame un momento, por favor. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, ya está visible. Ok. Confirma y se escucha bien, por favor. Permítanme un segundo, que está cargando. Bienvenidos a nuestra socialización de la ponencia Transformación de la Escuela en tiempos de pandemia. El equipo ponente está conformado por la administradora ambiental Diana Pardo, la licenciada en Pedagogía Infantil Jessica Oyola y quien les habla, licenciada en Física Jessica Delgado. Por supuesto, para hablar de esta transformación de la escuela en tiempos de pandemia, tenemos que hablar de qué es la educación remota. ¿Qué es la educación remota? Es el tránsito de la escuela del espacio físico al espacio digital. Y esto ha conllevado diferentes cosas, y dentro de esas, la primera es que ha tenido un aumento de la responsabilidad académica, no solo del estudiante, también del docente y también del cuidador, agente importante en nuestro proceso de investigación. Por supuesto, este tránsito de las escuelas de lo físico a lo digital ha desarrollado diferentes habilidades en los estudiantes. Y una de esas habilidades es el liderazgo para conformar grupos de trabajo y demás. Esta educación remota de emergencia no solo se ha dado en este momento coyuntural, que Jessy, si cierras el micrófono, se cierra el audio. Perdiste el audio. Perdón. ¿Y el ¿Se escucha? Todos estos cambios en la escuela han permitido generar innovaciones en contenidos y estrategias. Por supuesto, nosotros vamos a hacer este análisis desde un contexto histórico y subjetivo. Dentro de la sistematización de experiencias se tuvieron en cuenta diferentes ejes que sí convergieron dentro de cada una de las experiencias vividas por los investigadores que así nos encontramos dentro de este.
Y para eso tuvimos en cuenta lo que fue el acompañamiento familiar, la conciencia emocional del estudiante, el ciclo académico en el que así se encontraba cada una de estas experiencias y la generación de estos espacios de aprendizaje. La unión de estos 4 ejes nos da como planteamiento el problema o la pregunta problema en cómo se generaron procesos de aprendizaje significativos en el contexto de la educación remota de emergencia en casa. Respecto al método, entonces, inicialmente vamos a hablar de la sistematización de experiencias. Entonces, la sistematización de experiencias es una interpretación crítica de una o varias experiencias que se generaron en un momento y tiempo específico. Es importante entender que esta experiencia, pero sí puede enriquecer los procesos y las prácticas que se desarrollan tanto en el mismo docente como otras experiencias que quieran desarrollar otras personas en otros momentos y lugares. Esta sistematización de experiencia está siempre desde el sentir de cada uno, desde lo que vio, desde lo que sintió y desde su perspectiva. Cuando hablamos de que está enfocada en el paradigma de constructivismo social, es importante establecer que las bases de eso, de esta teoría, se deben atribuir a Vygotsky, que es quien nos indica que el pensamiento cognitivo, la construcción de este pensamiento cognitivo se puede dar también desde la construcción social, a fin de generar nuevos conocimientos. Entonces, tanto los educandos o los estudiantes o las personas que participan de la experiencia generan una construcción de conocimiento desde lo que ven en su entorno, lo que están viviendo y desde sus experiencias previas. Todo esto nos puede también mostrar que es corte cualitativo, porque el corte cualitativo es importante entender que lo cualitativo tiene bases en antropología y también que tiene un aporte que va más allá de los números, de las cifras, tiene una profundidad porque se escucha el sentir de las personas y así se generan unos nuevos conocimientos, unas nuevas bases que pretende tener unas comprensiones holísticas que nos dan un resultado precisamente desde el sentir de las personas. Por supuesto, hemos obtenido algunos resultados y conclusiones importantes en 3 ejes grandes. El primero es hablar del aprendizaje. La educación remota de emergencia ha conllevado una reducción en las distancias y tiempos que permite un tránsito de saberes en doble vía, ¿sí? Y además el aprendizaje está asociado al desarrollo de la personalidad de los individuos y este aprendizaje se puede potenciar o aminorar con el uso de las tecnologías de la información. Es decir, la educación remota de emergencia no está hecha para todos los estudiantes. Como otro eje encontramos los cuidadores, que así se reconoce que para ellos se fue un acompañamiento mucho más a fondo dentro de los procesos académicos y el reconocimiento de cada uno de sus hijos y de los estudiantes. Respecto a los docentes y capacitadores, se debe reconocer que se desarrollaron nuevas habilidades y metodologías porque se tuvo que unir lo que eran antes unos contextos separados, que era el de la casa y el académico, se unieron y por ende los docentes tuvieron que desarrollar nuevas habilidades y metodologías, tanto respecto a las tecnologías de la información y la comunicación, así como para poder captar la atención de los estudiantes. Estas habilidades es importante que no se pierdan, sino que se sigan implementando en el día a día, porque ya es como un conocimiento que se ganó y unas habilidades que se mejoraron. Por supuesto, tenemos unas referencias bibliográficas y agradecemos mucho el que nos hayan escuchado. Muy bien, agradecemos entonces a Jessica Delgado, Jessica Oyola y Diana Pardo que nos han socializado su experiencia de sistematización de prácticas de enseñanza virtual en este contexto de pandemia. Pedimos a todos los asistentes si tienen preguntas para que las vayan apuntando
y las realizaremos al final de las presentaciones, entonces para generar un diálogo de cierre. También informamos a quienes están interesados en participar en la mesa número 8, pueden mirar en el chat y allí se encuentra un link de acceso para esa sala, ya que hubo una confusión entre la sala 7 y 8, entonces quienes van a participar en la mesa 8, está habilitado el link dentro del chat, por favor. Bien, entonces vamos a dar ahora la palabra a nuestros siguientes ponentes, a nuestra ponente Mónica Barón, si te encuentras, Mónica, con la ponencia titulada Práctica Pedagógica e Investigación, una experiencia dialógica. Mónica, ¿se encuentra? Bueno, entonces démosle la palabra a Stephanie Castiblanco, que también tiene la ponencia titulada Percepciones de los estudiantes sobre sus profesores de inglés como lengua extranjera. Posteriormente, entonces, se presentarán María Camila, Lorena y Henry con la tercera ponencia y luego pondré el video de la ponencia de Mónica. Adelante entonces, Stephanie. Perfecto, muchas gracias. Buenos días para todos. Aquí voy a copiar el link de mi propuesta. Le pido el favor al profesor Jorge que sea tan amable de compartirlo en su pantalla. Y antes de dar inicio al video, doy una breve presentación. Bien, mi nombre es Stephanie Castiblanco. Soy egresada de la maestría en didáctica de las lenguas de este año de la Universidad de La Salle. Actualmente resido en Tennessee, Estados Unidos, y me encuentro desempeñándome como traductora y editora de textos académicos y literarios. Y el día de hoy voy a compartir con ustedes mi trabajo de investigación durante la maestría. Por favor, me confirman si ya pueden ver. Sí, sí, señor. Y me confirman si pueden escuchar bien. No escuchamos. La Salle. Mi nombre es Stephanie Castiblanco y soy Manchester en didáctica de las lenguas. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes mi investigación titulada Percepciones sobre sus profesores de inglés como lengua extranjera. A continuación les brindo un poco de contexto. Pues bien, esta investigación se llevó a cabo en un instituto de idiomas en Colombia con el propósito de caracterizar la relación existente entre las percepciones de los estudiantes, sus experiencias de aprendizaje y el desempeño de los profesores a través de un estudio cualitativo, fenomenológico e interpretativo en el cual participaron 60 profesores y 265 estudiantes. Esta investigación contempla dos aspectos particulares que son el perfil lingüístico y el perfil profesional de los profesores. Por un lado, entonces, tenemos a lo que es el hablante nativo o hablante no nativo, y aquí vamos a referirnos a lo que Halliday también llamaba lengua materna o primera lengua de una persona. Y por otra parte, tenemos al perfil profesional relacionado con la formación o la falta de la misma, como lo establece el Ministerio Nacional de Norma Colombiana. Allí se determina la formación en educación o pedagogía que la persona debe tener para poder enseñar la lengua, así como los certificados de proficiencia que también debe presentar. Pues todo está conectado con la pregunta ¿quién y cómo debe enseñar una lengua extranjera? Allí hay que remitirnos a lo que expuso enseñanza de las lenguas dijeron en un congreso en 1961 y tiene que ver con estas dos premisas.
La primera, que el inglés se enseña mejor con instrucción monolingüe, es decir, evitando el uso de la primera lengua de los estudiantes en el salón de clase. Y por otra parte, que el profesor ideal es un hablante nativo de dicho idioma. Esto, por supuesto, fue refutado incluso en 1992 por Philipson, quien los llamó, de hecho, falacias. Básicamente, estas frases son la causa del problema que la situación presenta, y a ello también hay que sumar el hecho que el 22, es decir, los estándares básicos para enseñanza de las lenguas y sus habilidades, allí se contempla de hecho que los estudiantes deben tener una pronunciación y acento que imiten al nativo. Y pues de nuevo tenemos el problema que es que los estudiantes de inglés tienden a prejuzgar el desempeño de sus profesores basándose en su perfil lingüístico, si son nativos o no, lo cual afecta su experiencia de aprendizaje. Esto tiene consecuencias que trascienden el salón de clases y se conectan con las prácticas de contratación discriminatorias y también la poca atención que se le presta a la formación del profesorado, ya que cierto perfil lingüístico se ve favorecido cuando se trata de contrataciones. Ahora bien, darles los objetivos específicos, instrumentos y técnicas que utilicé. En primer lugar, mi primer objetivo fue identificar los prejuicios asociados con el estatus de hablante nativo en las percepciones de los estudiantes, para lo cual se conocer cuáles eran sus preferencias en términos de perfil lingüístico. En general, el 36% de los estudiantes no tiene problema entre tener profesores hablantes nativos del español y profesores nativos del inglés. Pero también encontramos un porcentaje alto, 27%, de estudiantes que solamente quieren tener clases con hablantes nativos del inglés. Estos estudiantes también comparten sobre lo que ellos consideran el perfil lingüístico adecuado para impartir cierto nivel y ellos consideran más apropiados a los hablantes nativos del español que para los niveles intermedios. Ya empieza a balancearse un poco más hacia los hablantes nativos del inglés o los hablantes de otras lenguas, en este caso profesores de origen europeo, asiático o africano, y también que para los niveles avanzados tenemos una alta predominancia de preferencia para los profesores nativos del inglés. El segundo objetivo fue describir el desempeño de los profesores como lengua extranjera en función de los componentes de formación, teniendo en cuenta sus perfiles y analizando las implicaciones que esto tenía en sus experiencias. Para ello se observaron 60 profesores y se dio cuenta después de la formación como la actitud, el conocimiento de la materia, el conocimiento didáctico de la materia. Se observan las observaciones que los estudiantes hicieron con respecto a sus experiencias, resaltando, por ejemplo, que aquellos profesores hablantes nativos del español brindan espacios un poco más cómodos o amigables para hablar, que los profesores hablantes de otros idiomas tienden a ser muy atractivos en términos del acento que presentan y que los profesores hablantes nativos del inglés tienden a tener, además del atractivo del acento, representan la posibilidad para los estudiantes de aprender algo sobre la cultura de esta persona o de ese país. El tercer objetivo analiza las percepciones de los estudiantes o los profesores en comparación con las experiencias de aprendizaje, el desempeño de los profesores, y allí se establecieron unas convergencias y divergencias, como las que se ven en pantalla en esta matriz de análisis de datos establecidas por Bardán, en las que, por ejemplo, se puede observar la capacidad de adaptación que tiene un profesor en términos de qué tan rápido habla, y allí se consideró de nuevo el perfil lingüístico y el perfil profesional de cada uno. Ahora, moviéndonos a las conclusiones, es importante resaltar que algunos estudiantes aún asocian ciertos perfiles lingüísticos con el nivel de conocimiento o su capacidad de enseñanza. También evidenciamos que ellos reconocen la importancia del español en ciertas partes del proceso de aprendizaje. También encontramos que esos profesores cuya lengua nativa es el español no necesariamente usan el español en clase, y por lo tanto, pues su lengua nativa no va a determinar la calidad de su enseñanza, pero sí evidenciamos que la formación que estas personas reciben en educación y pedagogía es fundamental para sus habilidades y estrategias de enseñanza. Y por último, que los estudiantes deben estar expuestos a una variedad de acentos, y esto no implica que el profesor sea nativo o no, sino más bien que se incluyan recursos que garanticen dicha variedad.
Muchas gracias por su atención. Por favor, háganme saber si tienen preguntas o comentarios. Feliz día. Bueno, muy bien. Entonces, agradecemos a Stephanie Castiblanco por su presentación sobre... Perdón. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a darle, en tercer lugar, la palabra a María Camila Gutiérrez de Portilla. María Camila, Buenos días. muy buenos días. Adelante. Sí, buenos días. Listo, entonces nosotros junto con mi compañero Henry Portilla y Lorena Gutiérrez estamos en la maestría en docencia. Este es nuestro último semestre y desarrollamos nuestro proyecto titulado Estrategias Pedagógicas en el Aula Multigrado en los escenarios de la educación rural en Colombia. Bueno, mi nombre es Henry Portilla, yo soy médico veterinario zootecnista, soy especialista en epidemiología y como le decía a mi compañera, somos estudiantes de cuarto semestre de la maestría en docencia y pues acá ya van a ver nuestro proyecto para que ustedes lo vean tan bonito que se está desarrollando como lo vamos viendo con nuestros compañeros. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Lorena Gutiérrez, yo soy enfermera profesional egresada de la Universidad Nacional y estoy en cuarto semestre de la maestría en docencia, muy agradecida por este espacio, muy feliz y bueno, espero les agrade nuestro proyecto de investigación. Muy bien. María Camila, ¿presentan ustedes? Sí, podemos presentar. Lore. Lore, ¿puedes presentar? Ya les presento. Gracias. Listo. Por favor, me confirman si están viendo y si se escucha, por favor. Aún no. Estamos viendo. Ya, sí, ese está bien. Okay. Y voy a mover. El audio. No se escucha. No, aún no. A ver, vamos de nuevo. Me confirman nuevamente, a ver si ya está. Educación rural en Colombia. Veamos. Presentado por Henry Portilla, Lorena Gutiérrez y María Camila Nieto. La educación rural en Colombia, tanto preescolar, básica y media, demanda atención por parte de los maestros, ya que presenta grandes desafíos propios del campo, como lo son la falta de infraestructura adecuada para desarrollar las clases, acompañamientos e incentivos para los maestros, escasos recursos económicos por parte de las familias. Por ende, las metodologías empleadas por los maestros deben tener más visibilidad
ya que requieren involucrar la vida de los niños, apoyar el campo y llevarlo a la práctica. Nos surge nuestra pregunta problema. ¿Qué estrategias pedagógicas promueven el aprendizaje en las aulas multigrado en los escenarios de la educación rural en Colombia? De acuerdo con nuestra compañera acaba de plantear la problemática, nos planteamos un objetivo que es analizar las estrategias pedagógicas que favorecen el aprendizaje en las aulas multigrado en los escenarios en la educación rural en Colombia. De allí surgen 3 objetivos específicos que es encaminados a lo siguiente. Uno es identificar las estrategias pedagógicas que promueven el docente en el aula multigrado. En un segundo momento es comprender las estrategias pedagógicas que promueve el docente en el aula multigrado. Y un tercer momento es reconocer las estrategias pedagógicas alternativas que favorezcan el aprendizaje en las aulas multigrado. Todo esto nos lleva a reconocer y analizar, identificar las diferentes estrategias que se están utilizando en la parte rural. Por consiguiente, de acuerdo con el problema y los objetivos, el presente estudio se enmarca en la preocupación social sobre cómo lograr que las estrategias pedagógicas favorezcan el aprendizaje en las aulas multigrado a nivel rural en Colombia. Es relevante para los docentes que trabajan en el área rural conocer el manejo adecuado de cómo se desarrolla la educación en cada niño y niña, según su nivel, puesto que debe reconocer e impartir diferentes metodologías de aprendizaje, por lo cual es importante investigar sobre el funcionamiento de los escenarios rurales, sus metodologías y estrategias pedagógicas. Con todo lo que acabamos de ver, tanto en nuestra pregunta problema como nuestros objetivos y nuestra justificación, nuestra investigación se enfoca en 5 fundamentos, los cuales son: el primero es la pedagogía crítica, como en un segundo momento una estrategia multigrado, en un tercer momento la escuela nueva y el cuarto un aprendizaje y como quinto escuela multigrado, todos enfocados en las estrategias que pueden llegar a manejar a nivel rural. Bueno, en este momento les voy a hablar un poco sobre paradigma, enfoque y método de nuestro proyecto de investigación. El paradigma se encuentra hermenéutico textual, el cual nos indica que es un procedimiento o método que se aplica para interpretar cualquier texto escrito, siendo este un acto comunicativo cuya intención es significar o expresar en un sentido del cual emana la intención inicial o principal de la hermenéutica. En cuanto al enfoque, tenemos un enfoque cualitativo, el cual estudia las cosas en sus ambientes y contextos naturales, pretendiendo darle un sentido o una interpretación a los fenómenos en base a los significados que cada persona le da al entorno. Por último, tenemos el método documental, mediante la búsqueda, selección, interpretación y argumentación que permite la apreciación y reconstrucción de forma coherente y contextual del método documental, el cual nos ayuda a incursionar los contenidos. Todo esto se basa a partir del método de investigación que nosotros tomamos, que se divide en 2 fases que a continuación les voy a explicar. En cuanto a los resultados, entonces, nuestra investigación se dividió en, el método que utilizamos se dividió en 2. Primero, una fase heurística, el cual se realizó con una búsqueda documental. Esta búsqueda documental se realizaron 30 investigaciones, de las cuales se analizaron y se ubicaron en una matriz descriptiva. Posterior a realizar esta matriz, se pasa a la segunda fase, que es la fase hermenéutica, donde se clasifica por agrupación temática y por categorías emergentes, finalizando con una interpretación categorial. Estos 3 pasos dan origen a los resultados que en este momento estamos viendo en pantalla. La primera, como estrategia, es aprender haciendo. Segundo, juego de roles. Como tercero, tenemos una huerta escolar. Cuarto, una salida de campo. Y una quinta, que no aparece en esta diapositiva, es el buzón de sugerencias. Esto es a partir del análisis que se realizó de las investigaciones y en algunas ocasiones de entrevistas que se realizaron a docentes rurales. Todo con el fin de darle una respuesta total a nuestra pregunta de investigación, que son: ¿qué estrategias pedagógicas promueven el aprendizaje en las aulas multigrado en los escenarios de la educación rural en Colombia? Estas estrategias son unas de las tantas que tenemos hoy en día en Colombia.
Cada una se desarrolla y se identifica en las categorías y en la interpretación categorial que se brinda según en la pantalla y obviamente posterior en el trabajo que tenemos escrito. Les agradezco mucho su atención, espero les haya gustado mucho esta investigación así como a nosotros y que tengan buen día. Muy bien. Agradecemos a María Camila, Lorena y Henry por su presentación de su proyecto de trabajo de grado de maestría en educación. Y por último, entonces, vamos a proyectar la última ponencia de Mónica Barón titulada Práctica Pedagógica e Investigación, una experiencia dialógica. Lo que Mónica no está presente, pero igual vamos a preparar la presentación. No olviden pues tener sus preguntas para el momento de la... Bien, entonces, bueno, un segundo, por favor. ¿Pueden escuchar? No, no, señor. No, señor. Bien, entonces, un segundo. ¿Ya están viendo la presentación? No, señor. No, señor. Perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Rocío Barón Montaño, soy doctora en Educación del Estado de Río de Janeiro y docente investigadora en la Universidad de San Jorge. Quiero en primer lugar agradecer al comité organizador por la iniciativa de generar este espacio de reflexión en torno a temáticas que competen al ámbito escolar. Lo que voy a compartir hoy, antes de ser configurado en esta textualidad, fue una construcción oral de experiencias de un conjunto de voces de docentes en formación que analizaron y problematizaron en torno al tema de la investigación, a lo que significa la investigación en el ámbito escolar, temática que ronda siempre el discurso de quienes nos desenvolvemos en distintos escenarios educativos. En este sentido, opiniones de estudiantes del Grupo de Estudios de Educación Escolar y Desarrollo Educativo del nivel de posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional se hacían voz, opiniones que derivaron de su conocimiento, de su formación, de su quehacer y de sus experiencias profesionales y que aquí tomaron matiz de reflexiones representativas de aquellas oralidades. De modo que la experiencia dialógica, los procesos de identificación y el lenguaje se configuran como aspectos fundamentales en esta reflexión, entendiendo que, como lo afirma Fanon, hablar es existir absolutamente para el otro, es decir, quien enuncia tiene la posibilidad de huir del lugar de invisibilidad a través de la palabra, a través de las narraciones. Resulta también pertinente referir que el texto y toda la experiencia que aquí se presenta es asumido como un conjunto de reflexiones provisorias, al mismo tiempo en que constata que ya no es más la voz de aquellas personas que participaron en la investigación, ni una transparencia de las relaciones tejidas en esas experiencias. Se parte entonces del presupuesto de que el lenguaje, a pesar de ser una expresión
y en muchas ocasiones ser movilizado por la intención de esa expresión fiel de la realidad, no actúa apenas de forma descriptiva, pero sí construye sentidos en relación de esta. Y así, sabiendo que el lenguaje es inacabado, se buscó focalizar en una escucha atenta en las narrativas de las expresiones de todos estos participantes, posicionándonos dialógicamente en esta relación. Para configurar el análisis, el estudio abordó entonces el encuentro como metodología de investigación, como un acontecimiento a partir del cual esas experiencias emergen. Para ello se trabajó con un tipo particular de textos, aquellos que fueron producto de las opiniones de los propios participantes a partir de lo que narraron de sus experiencias en torno a la investigación, significando así los procesos vividos por ellos. Y estos textos fueron las entrevistas narrativas. Desde luego, no se puede desconocer que el camino metodológico propuesto, fundamentado en una perspectiva metodológica etnográfica, no es novedoso. Este camino ha sido innumerables veces recorrido, pero lo que se presenta aquí como singular es la focalización en la entrevista, comprendiéndola como narrativa de sí, es decir, entender que tanto participante como investigador, en esa relación que se configura con el otro, resignifica el hacer metodológico en una trayectoria personal de investigación. Ahora bien, para referirnos a algunas fases de la investigación, en primer lugar, en la fase de análisis y resultados, se hizo una conversión de la información a través de la transcripción de las entrevistas previamente grabadas. Para la organización del material objeto de estudio se consideró la propuesta de análisis temática de contenido que nos presenta Bardeen, en cuyos abordajes este tipo de análisis es presentado como un conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones que pretende brindar a partir de procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes, indicadores que permitan la inferencia de conocimientos relacionados a las condiciones de producción y recepción de esos mensajes. Así, para sintetizar un poco este proceso, se realizó un esquema en el que se organizaron los elementos más recurrentes en cada una de las categorías, organizándolos desde y a través de las subcategorías para generar conexiones entre sí, contextualizando e interpretando al mismo tiempo lo narrado por cada estudiante participante. Para el desarrollo del estudio se organizó entonces la información de acuerdo a categorías y subcategorías preestablecidas, en matrices descriptivas que contienen las narraciones de los actores relacionando esas narrativas con dichas categorías. Las dos categorías principales que se establecieron fue información y actitudes. A partir de estas categorías fue posible establecer categorías deductivas y categorías deductivas. Frente a las categorías deductivas se inició un proceso de análisis de los significados atribuidos por los entrevistados a lo que representaba la noción de investigación, hasta configurar los aspectos y categorías inductivas, abordando aquí lo que se entiende por investigación, lo que se entiende por formación en investigación, los aspectos primordiales para hacer investigación en educación. Y en cuanto a las actitudes, se discutió en torno al significado de la investigación en el campo académico, el significado de la investigación en el campo profesional, las implicaciones de ser maestro investigador y, por último, cómo incide la actividad investigativa en la formación como investigador. Tenemos aquí la parte de la interpretación referencial, que esta etapa buscó precisamente dar cuenta de la compilación de la información suministrada por los actores, a partir de la cual fue posible develar y analizar los sentidos atribuidos a cada uno de los aspectos priorizados por esta investigación. Al interior de las narraciones, los entrevistados manifestaron una serie de apreciaciones personales acerca de lo que consideraban la respuesta adecuada a cada una de las cuestiones instigadoras que se les presentó. La información así obtenida fue ubicada en algunas matrices descriptivas. Tenemos aquí un ejemplo, tenemos la dimensión información, categoría lo que se entiende por investigación y subcategoría estrategias de proyección social que permite interpretar la educación para mejorar sus prácticas. A seguir tenemos algunas de las opiniones y las narraciones pues, que nos brindaron nuestros participantes. Por cuestiones de tiempo y en cuanto a las consideraciones finales, podemos decir que en términos de esta investigación, ser un maestro investigador supone abordar la investigación educativa desde diversas necesidades e intereses, buscando, claro, responder a mejorar significativamente la práctica pedagógica y el aprendizaje de nuestros estudiantes. En este panorama, como docentes, ya no somos aquellos que solamente mostramos el globo de historietas, sino que nuestra función va más allá. Ahora acompañamos y facilitamos el camino de nuestros estudiantes, ese camino que deberá ser transitado al mismo tiempo que construido por cada individuo. La tarea del docente entonces será estimular dicha construcción, facilitarle las herramientas a nuestros estudiantes, vincularlo con el mundo, salirse de ese estrecho marco de las cuatro paredes, y una de las formas de lograrlo es vinculando el trabajo investigativo al ámbito educativo y por ende a la profesión docente. Corresponde entonces a los docentes mantener una actitud reflexiva y dispuesta al cambio.
Las concepciones educativas y las prácticas pedagógicas, si no se anticipan o no evolucionan simultáneamente, pierden su sentido y razón de ser. Por último, el tema de la investigación en educación posibilita una mirada amplia e instigadora sobre la relación docencia-investigación en cuanto permite y propicia la participación del docente en su actividad investigativa como propia de su labor cotidiana, favoreciendo además una reflexión constante frente a su quehacer pedagógico y con ello un mejoramiento sustancial de su práctica pedagógica. Muchas gracias por su atención. Bueno, muy bien. Entonces, con esta ponencia hemos terminado la serie de 4 ponencias que tuvimos. Vuelvo a repetir, tuvimos la ponencia de María Camila, Lorena y Henry titulada Estrategias pedagógicas que promueven el aprendizaje en las aulas multigrado en los escenarios de la educación rural en Colombia. Tuvimos la de Jessica Delgado, Jessica Andrea Oyola y Diana Paola Pardo titulada La escuela como reflejo de la necesidad social. La titulada Percepciones de los estudiantes sobre sus profesores de inglés como lengua extranjera de Stephanie Castiblanco y Práctica pedagógica e investigación, una experiencia dialógica de Mónica Barón. A partir entonces de este momento, les invito para que quienes tengan preguntas o quieran dialogar, por lo menos con nuestros ponentes que están acá, para que dialoguemos, hagan preguntas sobre sus ponencias. Entonces, tienen la palabra. Acá tenemos una de Diego Ramiro Castro. Dice así: ¿qué infraestructura se debe diseñar para atender estudiantes en los diversos grados? Preescolar hasta quinto de primaria con la atención del docente único. Entonces, es para los de la escuela multigrado, ¿cierto? Adelante. Sí, correcto. Bueno, entonces, según lo que hemos investigado y las experiencias de los docentes que también pudimos tener, basándose en pues, su experiencia también un poco empírica, ya que como se mencionó, no hay suficiente capacitación para los docentes rurales a la hora de enfrentarse a los diversos retos que tiene la escuela multigrado. Entonces, precisamente, pues no hay un apoyo también por parte de diferentes instituciones, por parte del gobierno, donde de verdad las escuelas tengan una infraestructura y unas aulas de clase totalmente organizadas, donde los estudiantes, al ser multinivel y de edades diversas, tengan una acomodación pues adecuada. Muchas veces estos docentes, pues con los medios que haya, tienen que organizar las aulas, tienen que acomodarlas, depende del contexto en el que estén ubicados. Sería bueno pues tener en cuenta que como son niños de diferentes edades, pues se tiene que tener, por supuesto, hablando ya de materiales de clase, pues por supuesto el material, tener mesas adecuadas a su estatura, a su edad. Además, es indispensable que pues estén separados por edades y por cursos. Para el docente rural, esto es todo un reto, tratar de manejar los estudiantes, varios estudiantes en una misma aula. Entonces, lo que hacen generalmente es esto, separarlos por edades, darles ciertas cartillas que también son otorgadas por el Ministerio de Educación, donde ellos, el papel que cumple el docente es básicamente un acompañamiento. Las cartillas y los documentos están diseñados para que los estudiantes también de alguna u otra forma autónoma puedan ir desarrollando su aprendizaje, y el docente hace un acompañamiento en este proceso. Entonces las aulas, y hablando de infraestructura, pues deberían estar diseñadas, pues de acuerdo a un mobiliario adecuado a sus edades, con ciertos documentos, con ciertos talleres, con ciertos materiales también apropiados para la edad de cada uno de los niños, de los estudiantes que se encuentren allí. No sé si mis compañeros quieran aportar algo más.
Bueno, nosotros también, pues cuando esta pregunta es muy relevante, porque como decía mi compañera María Camila, el nivel o el apoyo que tenemos a veces en la parte rural es un poco complicado, ¿no? No tenemos simplemente por esas situaciones que no tienen la suficiente recursos o no tienen, digamos, esas infraestructuras adecuadas para poder llegar a ese nivel rural, porque les damos, leíamos tantos artículos que un profesor se demora casi 4 o 5 horas para poder llegar a dictar su clase y no tiene las instalaciones adecuadas. Entonces esta pregunta es muy relevante porque las infraestructuras es muy importante. Como ustedes se dieron cuenta, nosotros escogimos unas de las estrategias didácticas que digamos salidas de campo. ¿Por qué? Porque no se necesita tener 100% una aula para poder llegar y enseñarles, sino simplemente con una salida de práctica o una práctica de campo, pues ahí empezamos a verlo, digamos, en su día a día que ellos tienen, ¿no? Entonces la recolección de pronto de la leche, empezar a manejar la biología, las matemáticas, que es importante para nuestros estudiantes. Entonces, como le decía Camila, una infraestructura adecuada, pues sí, se tiene, se necesita, pero no todos los escenarios se encuentran en esas infraestructuras adecuadas. Siempre tenemos que llevarnos a la realidad y ver que nuestros docentes tienen que ver y con sus propias uñas poder sacar esos recursos a través del Ministerio de Educación, como decía, cartillas y todo esto pues nos están apoyando, pero le falta un poco más a esto porque muchos de los estudiantes no quieren seguir estudiando por las malas infraestructuras que vemos. Nosotros día a día vemos como de pronto no hay acceso al agua, no hay acceso a un adecuado uso sanitario o que las instalaciones se están inundando. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver la realidad. No siempre esas infraestructuras son las adecuadas. No sé si mi compañera Lorena tiene algo para decirnos. Sí, otra cosa que es importante, que nos parece importante es, pues bueno, sí, la infraestructura en cuanto al espacio adecuado para que los niños estén con el docente y avancen en sus actividades, pero más que eso, y hablando de la ruralidad, tenemos que ver un poco más allá de un aula de 4 paredes, es ver el espacio que tienen ellos, y como lo decía Henry, apoyó lo que nos decía ahorita, y es cómo hacemos posible que el ambiente en el que estén, el lugar en donde se encuentra, sea un apoyo para los docentes y para sus estrategias de pedagogía y de didáctica. Entonces, no sé, el campo, el árbol, todos esos materiales que nos ofrecen en la ruralidad nos sirven para complementar todas las estrategias que nosotros llevamos a cabo. Entonces, más que una infraestructura, nosotros lo tomamos no como el aula de 4 paredes, sino todo lo que está a su alrededor y todo lo que nos va a beneficiar más adelante pues con ellos. Bueno, muy bien, agradecemos sus respuestas, sus aportes. Y para la ponencia de las Jessicas y Diana, tenemos estas preguntas. ¿Qué fortalezas consideran que desarrollaron los estudiantes como resultado de la pandemia en términos de uso de tecnologías o de su comportamiento? ¿Y cómo poner en práctica en el sistema de hibridación que hay en este momento en los colegios y en la realidad de alternancia esas estrategias propuestas por ustedes como grupo? Además, les indicamos que el profesor Yamil nos puso el formato de firma de asistencia y yo pondré en este momento el de asistencia de los ponentes únicamente. Gracias. Bien, buenos días y bueno, lo primero que hay que resaltar en función de ese análisis de la educación remota de emergencia y dando respuesta a lo que pregunta Stephanie, es qué fortalezas consideremos que se deben desarrollar en los estudiantes después de hablar con varios estudiantes de diferentes trayectorias académicas, al igual que con diferentes cuidadores y docentes. Nosotros pues hemos llegado a la conclusión que una de las habilidades que se deben desarrollar va más allá del uso mismo de las herramientas tecnológicas, sino que las habilidades que se deben desarrollar en los estudiantes están más atadas a habilidades socioemocionales, ¿sí? Lo que nos permite dar respuesta a la pregunta que hacía Diego un poco más arriba, y es por qué podemos asegurar nosotras que no es para todo el mundo la educación remota, o porque esta educación virtual no resultó provechosa para todos. Pues
pasamos de tener un sistema heterónomo a tener un sistema autónomo, y eso fue de un momento para otro, y es una habilidad socioemocional que no hemos desarrollado en los estudiantes, y no solo en los estudiantes, Diego, sino también en los docentes. Muchos docentes aún hoy en día requieren que el coordinador les diga todo el tiempo qué tienen que estar haciendo. Entonces, esas habilidades socioemocionales y fortalecer esas habilidades socioemocionales darían un resultado mucho más fructífero a la hora del aprendizaje y a la hora de que los aprendizajes sí sean significativos desde el saber. Nosotros encontramos que hay aprendizajes muy significativos desde el ser, ¿sí? Desde cómo el estudiante aprendió a ser un poco más autónomo, aprendió a ser un poco más persona, aprendió a relacionarse más con su propia familia. Y eso no solo aplica ni para docentes y para estudiantes, sino también para el cuidador. El cuidador también encontró en este contexto que tiene que desarrollar sus habilidades socioemocionales para comprender a su hijo, para entender qué está pasando con su hijo en los diferentes contextos. Obviamente, esos términos de la tecnología y las herramientas tecnológicas nos funcionaron mucho, y ellos aprenden a manejar las herramientas tecnológicas mucho más rápido que a desarrollar sus habilidades socioemocionales, ¿sí? Eso en cuanto a esas habilidades y qué deberíamos fortalecer para que sí haya frutos desde la educación remota de emergencia. No sé si Diana o Jess quieran complementarme de alguna manera. Sí, bueno, respecto precisamente a esas habilidades que se desarrollaron en los estudiantes, sí está el tema claramente del acceso a las plataformas, a diversas herramientas. Por ejemplo, algo que vimos era que se interesaban mucho en el tema de experimentación, por ejemplo, en temas de laboratorios virtuales. Les llamaba mucho la atención el tema de gamificación, y ellos mismos generaban como nuevas alternativas, nuevas cosas, y le proponían a los mismos docentes como estrategias y juegos y cómo pues estar en este tema de tecnología, que antes pues los chicos sí son muy rápidos para aprender todo este tema tecnológico, pero también pues digamos que cuando se generaban espacios donde ellos pudieran también buscar, consultar y demás, también les generaba una motivación y un aprendizaje significativo. Entonces, de las habilidades que también desarrollaron fue respecto a lo que decía Jessica de la parte socioemocional, fue muy importante, porque sí, ellos generaron un tema de autorregulación, porque precisamente al principio ellos comentaban, y de las cosas que vimos era que les costó mucho trabajo el tema de las guías, el tema de conectarse, porque tenían muchos distractores alrededor. Su entorno pues obviamente les generaban muchas cosas nuevas, pero ellos aún así lo que hicieron fue tratar de generar estrategias para poder organizarse con sus padres de familia o con sus cuidadores para poder cumplir con ciertas, pues con sus tareas, con todo lo que tenían pendiente, y generaron algo que fue pues muy importante, que fue ese apoyo que generaron entre ellos. Entonces, como no podían verse, entonces también generaron unos espacios alternos a lo académico, donde hacían pijamadas, o veían una película conjunta, o hacían un montón de cosas a través de la virtualidad, que era totalmente diferente e impactante, porque era salirse de ese espacio donde antes ellos se veían, pero sin perder esa parte social. También digamos que, como complementando un poco lo que Jessica dijo y Diana, en cuanto a esa tercera pregunta en la que nos dicen que esas estrategias que nosotros manejamos y que así se propuso como sistematizadoras en esta investigación, es el que primero pues tenemos en cuenta cada uno de los resultados que así nos arrojó esta investigación, es primero esa resignificación de nosotros, de la escuela en sí, de la misma sociedad. Es la resignificación del ver al estudiante ya no en sí como una persona pues, que recibe conocimiento, digamos que se inició al momento en que se inició lo de la pandemia, lo de todo esto que tiene que ver en torno y en marco a la pandemia, se vio cómo los docentes y cómo como docentes queríamos trasladar exactamente nuestras clases a la virtualidad de la misma manera. Y esto, por medio de esta investigación, nos dimos cuenta de que debemos hacer ciertos cambios
para poderle llegar a nuestros estudiantes. Entre esas estrategias está eso, el reconocer a nosotros, a nuestro grupo, ya sea de diferentes ciclos, reconocerlos en sí y darles las herramientas para que ellos construyan ese aprendizaje, para que ellos construyan su conocimiento y para que sí se llegue a dar como ese balance entre la virtualidad, a pesar de todos los diferentes como obstáculos que hubieron, no es algo de ignorar, de que no todas las familias tuvieron el acceso a internet, de que no todos los estudiantes tenían el acceso a los medios tecnológicos y que pues sí es como un reto al que debemos llegar, no solamente pues como docentes, como estudiantes, como familias y muy seguramente mucho más adelante también como estado en el que nos encontramos para enfrentarnos no solamente a esta, de pronto a otras que se vengan situaciones como estas, sin que así pues nos amoldamos a los diferentes cambios. Adicionalmente, en cuanto a cómo nos metemos ahora en esta hibridación, o sea, ¿qué hacemos ahora con que estamos entre la alternancia? Algunos ya estamos netamente presencial, otros seguimos desde la virtualidad, otros tenemos espacios donde tenemos al tiempo estudiantes dentro de la presencialidad y la virtualidad, y algunos tenemos estudiantes que no tenemos conectados de ninguna manera. Es importante, como decía Jessie ahorita, que como docentes entendamos la escuela no puede continuar como venía antes y realmente lo peor que puede pasar como escuela es que no pase nada, o sea, que nada cambie en función de lo que veníamos haciendo antes de la pandemia, ¿sí? Algo importante y algo que tenemos que tener muy en cuenta es que la escuela debe renovarse y que tenemos que hacer una innovación en función de los aprendizajes, ¿sí? Nosotros pretendimos al principio de la pandemia que queríamos trasladar robustamente la escuela al espacio virtual y no tuvimos en cuenta esos espacios de priorización de aprendizajes, de priorización de contenidos, de priorización de habilidades y competencias que sí debemos desarrollar, ¿sí? Entonces, revalorizar nuestro proceso como docentes, revalorizar a los estudiantes también es algo que debe darse como resultado. Y ese proceso de priorizar cosas nos va a permitir hacer ese traslado en el proceso de hibridación. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Bien, bueno, para recordarles tenemos entonces el link de evaluación del encuentro y también el de asistencia de los ponentes. El profesor Yamil nos puso el de evaluación. Sí, adelante. Buenos días, qué pena con ustedes. Estaba acompañando todo el tiempo la mesa 6. Yo era ponente en esta mesa, yo soy Mónica Barón y yo estaba pidiendo palabra en la otra mesa y decía, pero ¿por qué no me dejan exponer? Qué vergüenza, la verdad no vi mi mesa 6 y pensé que ahí estaba mi ponencia. No sé si la presentaron, no sé qué pasó. Sí, tranquila. Sí la presentamos, estuvo tu ponencia acá presentada, no te preocupes, puedes firmar la asistencia también de ponentes y no sé si alguien tenga una pregunta para Mónica. No tengo acceso al chat, entonces pues no sabría cómo. Muy bien, no, yo te la leo si alguien la tiene, la última ponencia. Para informarles. La asistencia me preocupa que no quede en la 6 porque pase a esta, entonces pues no sé cómo registro mi asistencia. Mónica, yo te vi en el chat de ayuda, entonces ya te comparto el link. Te agradezco mucho. Y no sé si alguien de pronto tenga algún comentario frente a mi ponencia, que era la investigación en el ámbito, bueno, lo que opinan los docentes, en este caso docentes de educación superior, frente a lo que significa investigar y ser investigador en el ámbito escolar. No sé si alguien quiera hacer algún comentario o tenga alguna duda, por supuesto estoy aquí dispuesta a escucharlos. Bueno, parece que no. Bien. Bueno, entonces para ir terminando, queremos agradecer a nuestros ponentes que han estado en esta mesa número 7 de Educación, Docencia y Retos Pedagógicos en Contexto. Si tienen alguna dificultad para firmar su asistencia a los ponentes, nos escriben para enviarles el link
Para Mónica, Diego Ramiro, tienes una pregunta. Mónica, cuando tú hablas de las categorías inductivas y deductivas y luego miras las dimensiones de la categoría y su categoría en tu análisis, ¿eso surge de dónde? Es decir, ¿eso surge de la mirada de los profesores hacia la investigación o es tu metodología? Es que ahí no fue claro. Como la investigación dice sobre lo que opinan o perciben los profesores a nivel de educación superior sobre la investigación escolar. Entonces no fue claro esas dos metodologías. Si es una metodología, ¿cuál es la metodología de la investigación tuya y cuáles son los aportes metodológicos que dan los profesores que tú el objeto los profesores objeto de investigación? Ok, Diego, gracias por tu pregunta. Nosotros abordamos la metodología, nos apoyamos en Bardeen para hacer el estudio de todo esto. Recuerda que nosotros hablábamos de esas entrevistas, fue nuestro foco de estudio, ¿cierto? Y a partir de lo que nos propone Bardeen, pues nosotros creamos unas categorías previas al estudio y comenzamos a organizar toda la información que a partir de las entrevistas nos dieron los participantes en esas categorías. Solo que en ese ejercicio surgieron otras categorías que no estaban previamente establecidas y ahí es donde aparecen lo que tú refieres, y esas otras categorías fueron reubicadas y fue como de pronto lo que nosotros llamamos allí y las clasificamos en categorías deductivas, categorías inductivas, pero básicamente fue a través de esa metodología. Como te digo, el análisis de toda la información lo hicimos a través de interpretación referencial y creamos dimensiones, categorías y subcategorías, ¿sí? Que ya estaban previamente establecidas, como te dije al inicio. No sé si quedó claro. Bueno, igual en el documento está un poco más explícito, pues desafortunadamente por cuestiones de tiempo y también de la extensión del documento tuvimos que limitarnos mucho al tratar de explicar el proceso metodológico y la fase de análisis de los resultados, ¿sí? Recordemos un poco que en el análisis temática de contenido que nos propone Bardeen, esos abordajes, precisamente este tipo de análisis es presentado como un conjunto de técnicas, o sea, se emplearon diferentes maneras de analizar esas comunicaciones que a través de los participantes logramos obtener. No sé qué más, a ver. Sí, y nosotros pues inicialmente, como lo dije en la exposición, habíamos referido dos categorías, información y actitudes, sin embargo pues las otras categorías fueron surgiendo, como te comenté, de todo el proceso de análisis, y dentro de esas categorías deductivas, que son información y actitudes, aparecieron otras que fueron las inductivas, que era lo que se entiende por investigación, lo que se entiende por formación en investigación, información que obtuvimos ya al hacer el análisis propio de todo el material que recolectamos. Muchas gracias, Diego, por tu pregunta nuevamente. Si hay algún otro comentario, agradecemos a Diego y pues nuevamente a todas las ponentes, las diferentes ponencias, sus aportes, y los invitamos a seguir participando en los diferentes eventos. Ahora tendremos la ponencia titulada La educación rural imaginada, itinerarios políticos y de política pública en escenarios específicos, de la doctora Carol Ramírez de la Universidad de La Salle. Entonces, invitados a acceder al link de la programación general para participar de esta ponencia. Entonces, muchísimas gracias, que sigan muy bien todos ustedes. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias a todos, estuvo muy interesante. Muy amable, gracias a todos. Eso hace parte de toda esta tecnología. Gracias. Gracias, buen día para todos. Bueno, muy amables.